Amigos, ya está todo listo para comenzar Conexión. Hoy hablaremos sobre esos momentos de crisis y cómo superarlo. Y ya estamos activadas en nuestras redes sociales, facebook.com/conexión.nt. ¿Te parece si comenzamos con nuestro programa? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una noche más aquí por el canal Nuevo Tiempo, y también a ti, querido amigo, que estás conectado a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos comenzando tu programa Joven Conexión. Te agradecemos por estar siguiendo la programación, y también a ti, querido, que estás conectado por Facebook, ahí por Nuevo Tiempo. Comparte ahí con todos tus amigos el programa, porque hoy hablaremos sobre los momentos de crisis, y ya más adelante vamos a estar viendo más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Saskia? Bienvenida. Buenas noches, Anita. Feliz, y la verdad un tema bastante controversial, y yo creo que ya nuestros amigos escucharon crisis y dijeron: me tengo que quedar, me tengo que quedar realmente. Estoy pasando por un momento de crisis, voy tengo que para escuchar. aprender. Y tengo algunos saludos ya. Algunos de nuestros amigos ya nos han estado escribiendo. Recordarles que estamos por facebook.com/conexión.nt, y voy a saludar acá rápidamente a Daniel Flores, a Anthony Merchan, a Herbert Daniel, a Álvaro Antonio, a Silvio Bianchi y a Edgy Peso. Creo que lo pronuncié bien. Nuestros amigos que siempre están conectados ahí, colocando me gusta a la página, y hemos posteado una foto hoy en la mañana ya comentando acerca del tema, así que ya nuestros amigos están sabiendo de que hoy vamos a hablar sobre las crisis, y también a través del Facebook de Nuevo Tiempo. Así que anímate a escribirte, anímate a decirnos de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás siguiendo, y si tienes alguna experiencia capaz o si tienes alguna pregunta, aquí tenemos una profesional para hablar acerca de ello. Momentos de crisis. Y por eso ya tengo que presentar a mi invitada de hoy, a nuestra invitada de hoy, que está aquí con nosotros, Stacy Elías. ¿Cómo estás, Stacy? Bienvenida. Buenas noches, Anita, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí. Poder estar compartiendo ese tema tan interesante sobre crisis, ¿no? Creo que, como ustedes comentaron, realmente crisis da un impacto, asusta a las personas, se quedan como... Creo que todos hemos pasado por un momento de crisis, ¿no? Entonces, en ese momento no hay nadie que pueda decir: no, yo no pasé por un momento de crisis, directo o indirectamente lo pasaron, así que es una alegría poder estar compartiendo este momento ahora con ustedes aquí en la noche. Qué bueno, Stacy. Aquí, no sé, tengo aquí una cita que quería decirla antes de comenzar el programa, y justamente estaba pensando y se me había ido de la mente, con lo nerviosismo de entrar con el programa en vivo, se me había ido de la mente. Y algo que quería compartir contigo, Stacy, para ya calentarnos, ¿no? Aquí entrar ya en el ambiente para poder entender un poco acerca de ello. Y agarré justamente una cita del famoso filósofo y físico Albert Einstein, que él hablaba acerca de la crisis, y él decía: la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y hoy vamos a ver si es así o no es así. Por eso le vamos a preguntar a Stacy, ¿no? Para ya comenzar. Claro que sí. Quizás ya metiéndonos en el tema, Stacy, mencionabas algo. Cuando escuchamos la palabra crisis, nos viene preocupaciones, pensamos en inestabilidad, y probablemente hay algunos amigos que nos están viendo que dirán: pero en esencia, ¿qué es la crisis? Entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos definir a la crisis propiamente? Pensando en el tema de crisis, la palabra crisis, algunos diccionarios la definen como cambio. Es un cambio brusco, es una mudanza, es una transformación. En mi área soy psicóloga, trabajo en el área clínica específicamente, y entendemos que las crisis suceden de diversas maneras, de diversas formas, intensidades, y al entender la palabra crisis podemos pensar que viene como una expresión de cambio brusco. No solo es un cambio, no podemos pensar es cambio que uno vive, sino es un cambio solo que con una intensidad mayor. Un cambio brusco, repentino, muchas veces que sucede de diversas intensidades. Y bueno, cuando se piensa en una intensidad mayor podemos pensar en una revolución, ¿no?
¿no? Pero un cambio más brusco, repentino, que acaba acercando a todas las personas, sea individualmente o a nivel cultural, global, se puede entenderlo como crisis, ¿no? Entonces, al pensar en crisis podemos entender esa palabra cambio de una manera más brusca o abrupta, y que tal vez sea interesante poder, todos los que nos están acompañando, tener en mente ese tema de cambio. A veces se piensa crisis de una manera tan negativa, pero tal vez tenerlo en tema que un cambio no necesariamente tiene que ser negativo. Eso. Claro, y de eso ya vamos a ir hablando acerca de ello. Y bien lo decías, Stacy, al poder definir lo que es crisis, que es ese cambio que podemos atravesar todas las personas, siempre. Siempre entonces estamos en ese momento de cambio, en esos momentos de crisis, siempre pasamos por eso. Es natural en nuestra vida. Exacto. A veces uno puede pensar de los diversos tipos de crisis, ¿no?, que suceden. Pueden ser unas crisis, como coloqué, indirectamente. Tal vez algunos no han pasado por tantas crisis. Hay gente que puede decir, no, yo pasé por todas. Pasó por un término de una relación, una separación, un divorcio, a veces perder un hijo, una persona querida. Y tal vez otra persona diga, bueno, yo tal vez no pasé tanto en un momento de crisis, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, indirectamente puede pasar por una crisis del país, y que de cierta manera hasta nosotros aquí en Brasil estamos pasando por una crisis económica que tal vez directa o indirectamente acaba atingiendo, acaba acercando a una persona, ¿no? Claro, nos afecta, ¿no? Nos afecta exactamente, trayendo un desajuste, una desestructura en el momento que está pasando, ¿no? Claro. Y si nosotros podemos ver que las crisis llegan en realidad en diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿no? Y entonces podemos decir que son comunes, pero también podríamos decir que las crisis son necesarias. Ahí entras en un tema que me encanta hablar, que es en mi área específica de psicología, ¿no? Entendemos que el ser humano no es un ser humano estático. Uno está siempre en constante cambio, desde que uno nace, ya está en total cambio, desenvolvimiento. Por eso que dije, recordemos esa palabra cambio, no necesariamente de una manera negativa, ¿no? Y al pensar en que está en constante cambio, siempre está pasando por diversas mudanzas, uno no es el mismo de un año atrás. Claro. Y posiblemente no esperemos que no seamos el mismo en un año siguiente, ¿no?, un año más adelante. Y al pensar en eso, al entender que la crisis sucede, acaba cercando a todas las personas, entendemos que causa una desorganización. Tal vez uno de los primeros puntos que la crisis viene es que cuando acontece, uno de los primeros choques es que te desestructura. Es como que algunas expresiones dicen, ¿no?, se me fue el piso, se me cayó, es como un temblor, se me cambió todo, la rutina se cambia. Y a veces uno de los puntos más importantes y difíciles para el ser humano es tener que enfrentar cambios, mudanzas, transformaciones. Pero ahí, dentro de nuestra capacidad interna psíquica, de nuestra capacidad que tenemos increíble de nuestra mente, podemos entender que esos cambios acaban siendo necesarios. Entonces allí entra el aspecto de la crisis, ¿no? La crisis viene a principio de una manera desagradable, porque nos genera desconforto, nos va a generar incómodo, todo cambio genera desconforto. Sin embargo, cuando uno lo ve de una manera no tan negativa, comienza a entender que el cambio es necesario hasta aún para la subsistencia, para readaptarnos, empezamos a ver que es necesario hasta aún para reorganizar nuestra vida. Todo cambio genera una necesidad de readaptación. Y siempre estamos en cambios, ¿no, Stacy? Siempre estamos, nuestra vida es un constante cambio en diferentes aspectos, ¿no? Tú bien lo habías mencionado, capaz estamos envueltos en un ambiente social que va cambiando, la cultura va cambiando, las sociedades van cambiando, y siempre estamos envueltos en esos momentos capaz de crisis, como lo internalizamos, ¿no? Y tú bien has dicho, pensamos crisis de una manera negativa, ¿y podemos pensar aquí de una manera positiva la crisis? Capaz para ya ir viendo el lado positivo, ¿no? De esa crisis que capaz que nosotros estamos, estoy pasando por un momento de crisis, capaz nuestros amigos están en un momento así bien crucial de su vida. ¿Son positivos? Tal vez podemos salir un poco del lado catastrófico, ¿no? Al pensar, como dije, la crisis, ¿no? Ese lado positivo a veces no siempre es fácil de verlo.
principalmente en el primer momento que sucede la crisis, ¿no? Viene una crisis, voy a tal vez citar un ejemplo para hacerlo más dinámico, más práctico, más presente. Por ejemplo, un término de un relacionamiento, que es lo que generalmente a los individuos les sucede, ¿no? Principalmente a los jóvenes, termina un relacionamiento y tal vez alguno que nos está acompañando está pasando por un problema también de un relacionamiento que terminó y se ve envuelto en solamente un oscuro, tal vez una pared oscura, negra y que no hay ninguna luz al fondo, ¿no? Y en ese momento el punto inicial que marca es desesperación, angustia, causa totalmente un conflicto y que genera un desconforto, causa ansiedad, estrés. Sin embargo, cuando entendemos que tenemos esa capacidad de readaptarnos, de reajustarnos, y hasta aún en esta relación, si vemos que después paramos para pensar y evaluar, que después de la crisis, después de que la marea entró en su pico más alto y estamos pasando por esa crisis y podemos ver el otro lado, el otro ángulo, es donde entendemos que tenemos una capacidad creativa. Voy a traer ese lado creativo del ser humano, ¿no? De crear nuevas maneras de poder transformar esa situación que puede ser al principio negativa como algo positivo. ¿No? Esa recreación de poder crear, de esa capacidad de reconstruir o de hasta construir una nueva página, es donde uno puede entender que tal vez en esa relación antes de esa persona, ¿cómo estaba? Y a veces yo les pregunto así tanto en mi trabajo clínico cuanto a las personas cuando converso, les digo, pero antes de una relación, ¿cómo estabas? Estabas viviendo, existiendo, tal vez estabas en un momento difícil y apareció esa persona, pero esa relación no está tal vez siendo positiva, no te está ayudando, no está siendo saludable. Capaz en un momento fue y ahora ya no es, ya está, como se diría, obstaculizando, ¿no? El crecimiento de la persona. Exacto, en el momento en que uno se estanca, por eso dije el cambio, la mudanza, para ver cambio, para crecer, tiene que haber mudanza. ¿No? Un adolescente para transformarse en adulto pasa por millares de mudanzas en su cuerpo, tanto hormonalmente, físicamente, emocionalmente, pasa por varias mudanzas y es necesario, duele, pero es necesario. Y eso va a hacer con que se torne hasta aún más capaz, más competente, que descubran de él más recursos que tiene para poder hasta aún manejarse con la parte social, manejarse académicamente. Y en esa relación, como tú dices, en el momento en que ya no hay más crecimiento, es donde entonces uno tiene que pensar, bueno, el ser humano es un ser volátil, está en constante cambio. ¿Qué pasa que entonces paró? ¿No? Se estancó allí y es donde tal vez esa crisis, de esa ruptura de esa relación entra, pero después cuando uno piensa y ve y se descubre que tiene otras capacidades para encontrar otra persona, para poder tener un relacionamiento más saludable o hasta aún para dentro de ella misma se reencontrar y encontrar capacidades para trabajar mejor con esas situaciones. Claro. Realmente interesante. Y hablando, amigos, hoy sobre la crisis, esa palabra, cambios. Y vamos a enviar un par de saludos acá porque en realidad están llegando muchos saludos y si no enviamos nuestros saludos yo creo que nuestros amigos no van a quedar muy contentos. Y no nos van a escribir más. No, así nos que... están escribiendo todos. Gracias por estar conectados. Estamos aquí ya leyendo sus mensajes. Dale, Saskia, Aquí voy. Óscar Orlando Hernández, Maldonado dice, pido oración por mí para que mi fe crezca en Cristo. Radamés Gómez, saludos desde República Dominicana, nos dice. Marcelo Núñez Bautista, saludos desde Tacna, para los amigos de Nuevo Tiempo, dice. Enma Alfaro dice bendiciones. Naún Cáceres dice Dios les bendiga. Y voy con un último. Nubia Mejía nos envía saludos y amigos, después voy a seguir leyendo más mensajes porque tengo acá muchísimos. Vamos a una música y ya retornamos. There's a place where tears will find no faces, only smiles will finally see what grace is. There's a place with songs of celebration,
where all the kings' final habitation, where we walk the streets of gold. Till then run the faithful road to welcome home. It's been so long, I wanna hold you in my arms and take your crown. You'll never be alone. Face to face I'll say well done and welcome home. To a place where life won't end in dying, where all the laughs won't be mixed with crying. No, to a place where everything will be made new and the pain won't follow you through. Oh, where we'll walk the streets of gold. Till then run the faithful road to welcome home. It's been so long, I wanna hold you in my arms and take your crown. You'll never be alone. Face to face I'll say well done and welcome home. Forever you're free, the child of a king you'll always be. I came and I died so that you could come home. It's been so long, I wanna hold you in my arms and take your crown. You'll never be alone. Face to face I'll say well done and welcome home. It's been so long, I wanna hold you in my arms and take your crown. You'll never be alone. Or face to face I'll say well done and welcome home. Welcome home. It's been so long, I want to hold you in my arms and take your crown. You'll never be alone. Face to face I'll say well done. Face to face, oh I say well done. Face to face, oh I say well done and welcome home. Welcome home, welcome home, home.